En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, lunes 31 de enero, la Iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco, presbítero. El Evangelio es según San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio donde vivía en las tumbas, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo del lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron noticias en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bueno, acá en este Evangelio nos habla de los espíritus inmundos. Una cosa son los espíritus inmundos y otra cosa son las enfermedades, ¿no? Los espíritus inmundos existen y se sacan del cuerpo de la persona, se exorcizan, ¿no? Es un trabajo que lo hacen ciertos sacerdotes, tienen que estar muy preparados para esta tarea y además con permiso del obispo, ¿no? Sí existen los espíritus inmundos, no vayan a pensar que no existen. Acá lo dice la Biblia y por lo tanto tenemos que aceptarlo, ¿no? Debemos de tener en nuestra mente una
preparar nuestra mente a poder razonar de esa manera. Si la ciencia dice una cosa y Dios ha revelado otra cosa, lo que vale es lo que Dios ha revelado, no lo que dice la ciencia. Porque la ciencia es producto del razonamiento libre y voluntario que hace el hombre, pero como el ser humano no es perfecto, puede equivocarse en su razonamiento. No porque lo haga a propósito, sino porque lamentablemente no hemos sido creados perfectos, porque el único perfecto es Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de la perfección. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente y que cuidar si nuestro razonamiento coincide con la manera de pensar de Dios. Recuérdense cuando le dijo Jesús a Pedro: estás pensando como los hombres y no como Dios. Le dijo: apártate de mí, Satanás, estás pensando como los hombres y no como Dios, ¿no? Entonces sí existen los espíritus inmundos y existen las enfermedades también, ¿no? Los espíritus reconocieron a Jesús: déjanos tranquilos, ¿no? Bueno, Jesús le permitió. ¿Por qué déjanos tranquilos? Porque Jesús estaba diciendo a los espíritus que se salgan de ese hombre, que lo dejen tranquilo, ¿no? Bueno, él se salió, se metieron a los chanchos, a esta piara de cerdos que estaba gozando ahí al borde había una colina ahí, dice, ¿no? Y se desbarrancan toditos por el acantilado y se ahogan, ¿no? Los porquerizos, los dueños de los cerdos, ¿no? Lo primero que vi, en lugar de ver a Jesús en la persona que tiene dominio sobre todo, más les importó la parte económica. Que se vaya Jesús, han muerto sus cerdos. Fíjense ustedes, debemos de pensar más en nuestra salvación, y Jesús es nuestra salvación. ¿Qué quiere decir pensar en nuestra salvación? En que recordemos que venimos a este mundo a una forma milagrosa, que la ciencia sepa cómo se crea un nuevo ser humano es una cosa, y otra es cómo se produce el milagro de que la unión del óvulo con el espermatozoide crea una nueva persona, ¿no? Nunca creo que el hombre podrá llegar a crear un óvulo y a crear de la nada un espermatozoide para crear de la nada un nuevo ser. Eso no lo va a poder hacer la ciencia. La ciencia investiga la creación, eso sí, la investiga, la escudriña, pero lo que encuentra no lo usa para el bien, lo usa para el mal, ¿no? Por ejemplo, para hacer la guerra, como hicieron las bombas atómicas que echaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Fíjense ustedes qué terrible fue eso, ¿no? El ser humano siempre tiende no busca la fraternidad, no busca la unión, no busca los vínculos que nos unen, sino siempre está en enfrentamiento. Y eso no debe de ser así. Ellos vieron cómo este hombre que estaba endemoniado ahora estaba bien, ¿no? Eso no les importó. Ellos le rogaban, se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Acá, ¿qué quiere decir espantados? Se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino le dijo: vete a casa con los tuyos, anuncia lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Es muy importante el amor de Dios para el ser humano, ¿no? Está sobre todas las cosas. San Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Eso es muy importante, señores, ¿no? Nosotros
gracias a la misericordia de Dios es que alcanzamos el perdón de los pecados. Somos pecadores, recuérdense. No se olviden de eso, ¿no? Y el pecado nos puede llevar a situaciones de conflicto. El Señor detesta el pecado, pero ama al pecador, quiere que el pecador se salve. He venido, por eso que dice, he venido por los enfermos, no por los sanos, ¿no? Entonces busquemos ese mensaje que nos trae la encíclica Fratelli Tutti, donde dice que el mundo debe vivir en fraternidad y en amistad social y no en enfrentamiento. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.